Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas como él solía enseñar. Escuchad. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os han comunicado los secretos del reinado de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdone. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por medio de las parábolas, Jesús ayuda al pueblo a percibir la presencia del reino en las situaciones sencillas de la existencia de cada día. Una parábola es una modesta comparación. Se usan realidades conocidas y visibles de la vida para explicar las invisibles y desconocidas del reino de Dios. Por ejemplo, el pueblo de Galilea entendía de siembra, terreno, lluvia, sol, sal, flores, cosecha, pesca. Y Jesús usa en las parábolas estos eventos cotidianos para explicar y contagiar su experiencia del reinado. La parábola de la semilla retrata la vida de los campesinos. En aquel tiempo no era fácil vivir de la agricultura. No todos tenían posibilidades de abonar la tierra o contar con préstamos favorables para mejorar las condiciones de las tierras. El terreno era muy pedregoso, había mucho matorral, poca lluvia, mucho sol. Además, muchas veces la gente acortaba el camino y pasando por los campos pisaba las plantas. Asimismo, a pesar de todo esto, cada año el agricultor sembraba y plantaba, confiando en la fuerza de la semilla, en la generosidad de la naturaleza como un don de Dios. El camino para llegar a comprender la parábola es la búsqueda. Traten de entender. La parábola no dice todo de inmediato. Desde la experiencia que los oyentes tienen de la siembra, podrán descubrir la experiencia de Jesús con su Abba. El agricultor galileo escucha y dice: la semilla en el terreno, yo sé qué es, pero para Jesús semilla y terreno se relacionan con el reino de Dios. La generosidad del Padre pone la semilla en todos los campos, independiente de la respuesta de cada campo. En casa, a solas con Jesús, los discípulos quieren saber el significado de la parábola. No entendían. Jesús se percató de su ignorancia y respondió por medio de una frase difícil. Dice a los discípulos: ustedes están en el secreto del reino de Dios, pero a los de afuera se les hacen parábolas, de modo que por mucho que miren, no verán, y por más que oigan, no entenderán, no se convertirán ni serán perdonados. Esta frase suscita otra pregunta: ¿de qué sirve la parábola? Jesús usa las parábolas según la capacidad de los oyentes. Una por una, Jesús explica las partes de la parábola, desde la siembra y el terreno hasta la cosecha.
Para algunos estudiosos, la explicación de la parábola se amplió después. Sería una explicación hecha por alguna comunidad. En el capullo de la parábola está la flor de la explicación. Capullo y flor, ambos tienen el mismo origen, Jesús. Todos tienen alguna experiencia de sembrar. En la explicación, el énfasis se pone en la respuesta de los campos, mientras en la parábola el núcleo se centra en la semilla. Es una manera de unir en esta comparación la acción de Dios y la acción de las personas y las comunidades. ¿Cómo respondo a la acción de Dios en mí? ¿Qué semilla siembra Jesús en mí? ¿Cómo respondo a la palabra de Jesús? ¿Cómo orar con esta parábola?